Bien, vamos a continuar con el tema 5 de un total de 7 temas que estamos viendo para el curso propedéutico de la maestría en Ingeniería Electrónica, del cual hemos visto lo que es la introducción al curso, los fundamentos de la modelación, modelado de sistemas mecánicos, linealización, y vamos a ver el tema 5 de modelado de sistemas electrónicos, que incluye una introducción que vamos a dar aquí en esta sesión para que en los temas siguientes podamos tener las bases y utilizar estas herramientas matemáticas y computacionales, lo que es la transformada de Laplace y el software MATLAB Simulink. De ahí nos vamos a enfocar a sistemas eléctricos básicos, sus componentes, algunos ejemplos de resolución de estos circuitos electrónicos y su uso en sistemas electromecánicos. Entonces, la transformada de Laplace se utiliza como una herramienta matemática para transformar una función en el dominio del tiempo a una función en el dominio de la frecuencia de S mediante esta integral. Entonces, el factor S está compuesto de una parte real imaginaria, es una variable compleja, y se ve así en el plano real imaginario, su parte real y su parte imaginaria. Entonces, esta es la definición de la forma de aplicar la transformada de Laplace a una función en el dominio del tiempo. Vamos a usar aquí estas funciones para diferenciar entre una y otra, la t para cuando es en el dominio del tiempo y la s cuando es en el dominio de la frecuencia de Laplace. Con su variable compleja, s, y la transformada inversa, que es para que regresemos del dominio de la frecuencia, usando esa simbología, al dominio del tiempo. Con en este caso, la función unitaria vale 1 a partir del tiempo 0 y 0 de cualquier valor que no haya iniciado en tiempo 0. Y pues facilidad, no está usando la integral, se utilizan fórmulas ya predefinidas para diferentes funciones de dominio del tiempo que se quieran pasar al dominio de la frecuencia de Laplace o regresando por medio de la transformada inversa. También se utilizan algunos teoremas, como es el teorema de linealidad, el teorema de traslación, el cambio del tiempo, el escalamiento, el de diferenciación e integración. Entonces, algunos ejemplos que vamos a hacer, por ejemplo, si quisiéramos transformar estas funciones al dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, usaríamos el teorema de la linealidad y también la fórmula que tenemos para la transformada de Laplace de una función en el dominio del tiempo de esta forma, como vemos aquí, lo cual resultaría esta transformada de Laplace de esta función del dominio del tiempo. En este caso, aplicando la transformada de Laplace, tendríamos que usar ahora el teorema de traslación, el cual incluye que cualquier función multiplicada por e a la menos at, como tenemos aquí, en este caso sería t, el tiempo de la función, y de aquí tendríamos que utilizar también de nuestras fórmulas de Laplace, esta transformada de Laplace de esta función, t, 1 sobre c cuadrada, y utilizar el teorema de traslación. Lo cual resulta, al final, esta nuestra solución para esta transformada de esta función en el dominio del tiempo. Ahora, de transformadas inversas, vamos a hacer estos dos ejemplos. Entonces, nos dan ahora esta función en el dominio de Laplace y vamos a aplicar la transformada inversa para regresarla al dominio del tiempo. Y entonces aquí utilizaríamos nuestro teorema de traslación, donde aquí, recordando que también de la transformada de Laplace de una función de t,
es de esta manera, lo cual entonces resultaría que nuestra función en el dominio del tiempo sería de esta manera. Por último, en este caso, tendríamos que usar la transformada inversa, y aquí lo que vamos a hacer es usar fracciones parciales para separar este quebrado que tenemos aquí, la fracción, de esta manera, y necesitamos encontrar estos coeficientes, estos 4 coeficientes. Entonces vamos a multiplicar ambos lados por los valores que tenemos aquí, de tal manera que nos queda esta ecuación. Vamos a agruparla en función de sus potencias y vamos a igualar coeficientes para tener entonces 4 ecuaciones con 4 incógnitas que, resolviéndolas, nos ayudan a encontrar los 4 coeficientes que nos hacían falta en el problema de fracciones parciales. Entonces así quedaría, y entonces aplicaríamos la transformada inversa a cada una de estas fracciones por separado, lo cual, revisando de nuestras fórmulas y de nuestros teoremas, nos quedaría entonces esta nuestra función ya en el dominio del tiempo. Bien, también como repaso vamos a ver las herramientas computacionales, que en este caso es MATLAB. MATLAB viene del acrónimo Matrix Laboratory, que básicamente pues es un programa dedicado a cálculos numéricos. Esa es su mayor ventaja, a partir de matrices. Entonces, una de las más atracciones que tiene este software pues es su facilidad de usar gráficos en 2 y 3 dimensiones, y también la posibilidad de generar lenguaje de alto nivel propio para generar programas personalizados. ¿Qué no es MATLAB? MATLAB no es una hoja de cálculo, aunque se puede utilizar en gran parte de eso, pero no está enfocado a eso. Tiene librerías de cálculo simbólico prestadas y compartidas con Maple, pero no es adecuado, no está enfocado a ese tipo de programación simbólica. Tampoco se debe considerar que todo se puede resolver con MATLAB. Y existe una versión gratuita, que es la versión Octave, que se encuentra en esta página gratuita para descarga tanto en varios sistemas operativos que se quieran usar. Ahora, hablando del entorno de MATLAB, cuando se apertura el software, tenemos la parte de los menús, tenemos la parte donde se observa el directorio que estemos usando actualmente, donde se trabaja MATLAB, la ventana de comandos, una ventana de historial de comandos utilizados y una llamada espacio de trabajo donde se muestran los resultados que se estén obteniendo de los corridas que estén haciendo. Las variables, no es necesario declarar las variables en MATLAB. Todas son dadas de alta con doble precisión de entrada. Con el comando whos podemos ver varios atributos y características de las variables que estemos usando. Por ejemplo, aquí la variable x siempre las da de alta como tipo una matriz, aunque sea en este caso un escalar, es una matriz de 1 por 1. En este caso usando 8 bytes, tipo doble siempre, ¿sí? Y también podemos tener varios formatos de cómo mostrar los resultados. Puede ser formato corto, que es el que da por omisión o por default, o el formato largo con todas estas decimales. Entonces, el poder que tiene MATLAB es que todo se maneja a nivel más de matrices, y por eso tiene una gran librería enfocada a esas operaciones a través de matrices. Entonces, para dar de alta una matriz tipo renglón, solamente separando o con comas también se puede dar de alta, y usando corchete cuadrado. Si quiere darse de alta tipo columna con punto y coma los componentes, y ya combinando esas dos opciones, tipo renglón y tipo columna, se forman matrices. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz cuadrada de 3×3,
Y en este caso, algunas propiedades que vamos a ver que también utiliza MATLAB. Por ejemplo, aquí está la transpuesta de esta matriz con el apóstrofe. Entonces, dentro de los elementos de una matriz también se pueden obtener específicamente uno. Por ejemplo, aquí usamos la opción RAND, que es aleatorio. Forma una matriz de 4×4 de forma aleatoria. Y selecciona el componente que está ubicado en el segundo renglón, en la tercera columna, que es este de aquí, ¿no? Segundo renglón, tercera columna. Y el operador 2 puntos también facilita mucho la creación de algunas componentes, que es como un ciclo for resumido. Entonces, de aquí del primer renglón es de 1 hasta 4, de 1 en 1, 3 hasta 12, de 3 en 3, y así, ¿no? O en este caso, todas las que se tienen aquí, cualquier valor, y luego de 3. Aquí una matriz también que será de alta a través de este corchete cuadrado para agregar los componentes. Algunos operadores matemáticos utilizados muy comunes: está la adición, la sustracción, la multiplicación con el asterisco, la división normal, la división a la izquierda, exponenciación y transpuesta. Algunos parámetros ya definidos, que son palabras reservadas, por ejemplo la palabra pi, y que es la unidad imaginaria, int para infinito y nan cuando no es un número. Algunas otras palabras reservadas para formar matrices, que es la palabra I de matriz unitaria, mesgrip, la matriz de ceros, de unos, aleatoria o normalmente aleatoria. Luego también tenemos los gráficos en 2D. Tiene una gran variedad de gráficos MATLAB, de forma de representarlos y forma también de modificarlos, que esa también es una de las fuertes que tiene el programa MATLAB. Entonces aquí vemos un resumen de todo el tipo de gráficos, aunque bueno, normalmente vamos a trabajar nosotros todavía en esta área, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un gráfico de la función seno, de 0 hasta 4pi de su argumento, podríamos hacerlo así, directamente en la entrada de comandos de MATLAB, y usaríamos el comando plot para graficar la horizontal x. En este caso está formando el argumento de 0 hasta 4pi, de punto en 1 en punto en 1, y la respuesta, la función seno de ese ángulo sería la variable y, resultando esta nuestra gráfica. Entonces, en esta gráfica se tiene una ventana de la figura con los menús también, y también barra de herramientas para editar nuestra figura. Sus ejes coordenados, también dados por default, pero que también se pueden modificar. Entonces también se pueden agregar títulos con algunas palabras reservadas. Se pueden poner nombres también, etiquetas a los ejes X y Y. Como vemos aquí, título, etiqueta al eje Y, etiqueta al eje X, o también se pueden insertar directamente sobre el cuadro de la figura. También se pueden agregar. Y si se quisieran hacer múltiples trazos, múltiples dibujos, gráficas en una sola ventana, también se puede hacer, ya sea de estas dos maneras, cualquiera de estas dos. Y también permite usar varios tipos de puntos o líneas a color y con formas diferentes, que permiten combinar y diferenciar entre estos gráficos que se pueden juntar en una sola figura. Si quisiéramos hacer también divisiones dentro de la misma figura, se puede, por ejemplo, hacer una de 2 renglones con una columna a través del comando subplot. Entonces, la primera se refiere a eso, 2 renglones, una columna, y a qué figura gráfica te refieres. Entonces la 1 se refiere a esta, que es la función seno, y la 2 va a ser con la de coseno. Y pues se pueden formar gran número de subdivisiones dentro de la misma gráfica,
Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una de 4×2, aquí está el subplot 4×2, o sea, 4 renglones con 2 columnas, y en específico la tercera gráfica, o sea, es 4×2, 4 renglones por 2 columnas, entonces la tercera es 1, 2, la tercera va a incluir un aleatorio, una fila aleatoria. Ahora, también, si se quieren hacer cambios, se puede hacer dentro de la misma figura, como vemos aquí, se puede hacer cambios de colores, de formas, de punto de vista, para editar. También se puede usar la del comando que se encuentra en Property Editor, que también nos permite hacer cambios más directos sobre nuestros gráficos. También en la parte de gráficos espaciales, en 3D, también tiene una gran variedad MATLAB. Aquí tenemos un resumen de todo este tipo de gráficos, que pues permite una gran versatilidad, aunque nosotros vamos a estar trabajando ahorita nada más sobre este. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un tipo de hélice tridimensional, entonces ya tenemos que incluir la variable z, entonces xy serían el seno, el coseno, y z estaría dando esos cambios de los argumentos, y usaríamos el comando plot3, generaría directamente esta hélice. Tenemos igual acá su sistema de coordenados ya en 3D. Y también para la programación permite que usemos unos operadores lógicos relacionales, el igual, el no igual, el menor, el mayor, menor igual, operador y, operador o, y que también permite algunos operadores de control de flujo, aquí mostrados en forma de diagramas de flujo, el if, switch case, el ciclo for, el ciclo while, la palabra continue y la palabra break para salir del ciclo. Estos en forma ya de formato de programación tienen esta forma, es una forma de programar. Por ejemplo, el comando if termina en un en, siempre tiene que tener un en, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El ciclo for también igual, inicia con una variable, con el inicio, el intervalo y el final, y termina igual con end. Ciclo while, mientras se cumple una condición, va a seguir trabajando su contenido y termina con un end. Vamos a usar también archivos tipo llamado M, que son llamados así archivos para programación, donde se van a escribir programas. Y se va a usar este botón tipo play para corrida de los programas. Se pueden también cambiar las direcciones de los directorios. Si no es el directorio de MATLAB, se puede dar de alta otro para hacer directamente los enlaces de esos programas. Se usa la palabra reservada %, para añadir comentarios en los programas. Se usa también a veces la palabra paused, que es para pausar alguna corrida de un programa, o una cantidad específica de pausa, en este caso 3 segundos, y que se activa hasta que se toque cualquier tecla. Entonces el programa tipo archivo M, se le llama así también como tipo script o guión, básicamente la secuencia de comandos que va a seguir, y se guarda con una extensión .m. Por ejemplo, aquí tenemos un programa llamado ejem-traza.m. Aquí va a aparecer el nombre. Y en este botón se corre el programa. Que esta sería su salida del programa. También podemos utilizar funciones ya predefinidas de MATLAB que permiten recibir y devolver valores de acuerdo a la característica o el trabajo que tiene que hacer esa función. Viene una ayuda, si se busca algunas funciones específicas, se puede leer algunas veces el contenido de esas funciones dadas de alta por MATLAB, aquí en esta dirección, de, por ejemplo, esta función llamada trace. Entonces, trace recibe como entrada lo que es una matriz y devuelve la traza de esa matriz, ¿no? Entonces, la podemos usar dentro de nuestro programa, ¿sí? Puede llamarla.
y hacer el mismo procedimiento. Algunas otras funciones las podemos encontrar a través de la ayuda que nos da MATLAB para estudiarlas o saber cómo funcionan. Y bueno, cuando son personalizadas estas funciones, igual podemos nosotros crear nuestras propias funciones con este formato, ¿no? Entonces se declara con la palabra función, que puede tener una salida o varias salidas y recibir una o varias entradas. Entonces se debe coincidir el nombre con el nombre de la función en el programa para que la identifique. Por ejemplo, aquí se declara la función con la palabra reservada función, ese es el nombre de la función, que va a devolver traza y va a recibir como entrada una matriz. Y ya esto hace la suma, ¿no? El cálculo de la traza, de la diagonal de esta matriz. Entonces se guarda así, que lleva el mismo nombre. Y ya con esto se hace correr, ya sea ejecutando, escribiendo directamente el comando en nuestra ventana de comandos de la función, dando de alta igual la entrada que solicita para arrojar su resultado. También se pueden calcular raíces de polinomios. Entonces, vamos a suponer que tenemos un polinomio de este tipo, cuyos coeficientes serían 1, el cuadrático, y 1, el lineal, y 0, el independiente. Y entonces, en función de eso, tendríamos que dar de alta así, en MATLAB, nuestro polinomio. O sea, se guarda en una matriz tipo renglón y se usa el comando polyval para encontrar esa solución de ese polinomio, para darlo de alta, con qué valores, y encontrar las raíces de este polinomio sería con la palabra reservada roots. Este es para evaluar el polinomio. Ahora, para la resolución de ecuaciones diferenciales también tenemos que tiene varias formas, le llama solvers o métodos numéricos para resolverlo. Tenemos que primero saber cómo es el problema, si es consistente, si es explícita o implícita nuestra ecuación diferencial, para poder seleccionar el método adecuado. Lo más ideal es buscar varios métodos, utilizarlos y ver ese estudio de las soluciones numéricas que obtenemos, si convergen o no convergen al mismo resultado, y que podamos tener entonces una certeza de los resultados numéricos que estamos obteniendo. Dentro de los que utilizamos, pues tenemos el de Runge ejecuta, 2.3, el 4.5, que es el más común, y explícitos e implícitos, ¿no? Entonces, cuando se da de alta directamente en el programa, se usa esta sintaxis, donde se especifica cuál es nuestro método que vamos a usar, ¿no? Bien, otra forma también que tiene MATLAB dentro de su programación es la parte gráfica, una programación gráfica conocida como Simulink, que permite modelar y simular sistemas dinámicos a través de diagramas de bloques y señales. Entonces, permite modelar sistemas dinámicos, lineales, no lineales también, y ya está incluido dentro de MATLAB como una herramienta gráfica también de programación, y muy utilizada en control automático. También permite la personalización o creación de librerías propias. Entonces, cuando se inicia, se debe iniciar de aquí de la opción desde MATLAB, esta opción de inicio de Simulink, o escribiendo directamente en la ventana de comandos la palabra Simulink, y va a abrir esta ventana, y de aquí lo más común es iniciar con una ventana nueva, un modelo nuevo, para iniciar nuestros modelaciones. Entonces, esta es la ventana inicial de Simulink. Tenemos menús igual, tenemos una buscador de librerías de esos bloques, un botón también para corrida de nuestras simulaciones, en cuánto tiempo
nombre del archivo que estemos usando y su área de modelación. Bueno, y acá abajo tenemos también nuestra selección del tipo de solver o forma de solución, método de solución de la ecuación diferencial o el sistema dinámico que estemos usando. Entonces, dentro de las librerías, tenemos librerías que son básicas y librerías que son especializadas. Tenemos librerías aeroespaciales, de comunicaciones, de control, de lógica difusa, adquisición de datos, visión computacional. Tenemos también igual mecánicas, eléctricas. Entonces hay una gran variedad. Generalmente, pues ahorita vamos a utilizar las más básicas. Dentro de las básicas se utiliza la parte de continua. Se refiere básicamente a su forma en Laplace del integrador, la función de transferencia en variables de estado, de lógica y de operaciones de bits que tienen que ver con comparaciones, de formas matemáticas, de adición, tipo de ganancia, de división, multiplicación o sustracción. Son bloques que hacen esas operaciones, obviamente definidas como bloques, pero que adentro tienen una función, ¿no? Pero una forma gráfica y más amigable de hacerlo. Puertos y subsistemas, tenemos para creación de subsistemas, puertos de entrada, puertos de salida, también para hacer ciclos, en este caso ciclo while. Para señales, tenemos el multiplexor, de multiplexor, tenemos de salida, para mostrar resultados directos numéricos o gráficos, tipo osciloscopio, y también otra vez el puerto de salida, fuentes de entradas, constantes, alguna función de escalón, rampa, senoidal, o hay unos generadores también, y puertos también de entrada y el tiempo de simulación. También podemos hacer nuestras propias funciones predefinidas de usuario, por medio de algunos bloques que nos permite programar, hacer nuestras propias funciones dentro de Simulink como bloques personalizados, que también nos permite crear nuestras propias librerías. Un ejemplo que vamos a usar, pues básicamente consiste en lo siguiente, ¿no? Hay que pensar así en Simulink, que están formadas por bloques, que son funciones o métodos que representan componentes de un sistema dinámico, y que estos van a generalmente tener entradas y salidas, ¿no? Y también van a haber señales, marcadas así como flechas, de inicio y final, que van a conectar estos bloques y que tienen ciertos atributos, nombre, tipo, dimensionalidad, etc. Y que deben ser acordes. Si no, cuando se corra va a marcar error. Un ejemplo que tenemos aquí, de modelación, vamos a poner que este es nuestro ejemplo. Se tiene una función seno de entrada, multiplicada por una ganancia ahorita de 1, y que va a ser afectada como entrada a una función de transferencia que dimos de alta aquí. Entonces aquí en la función de transferencia el numerador es 1 y el denominador tiene por coeficientes 1 y 2, o sea, en este caso solamente son 2. Siempre se debe incluir al menos el independiente que vale 2 y el 1 que es el lineal en este caso. Y nuestra salida de la respuesta o de la salida que va a tener este bloque, graficada por medio de este bloque scope o de osciloscopio. Bien, vamos ahora a ver los sistemas eléctricos. Entonces, un circuito eléctrico es una forma de mostrar estos componentes en un arreglo. Pueden ser lineales o no lineales. Y que básicamente pues vamos a usar ahorita resistivos. Vamos a incluir fuentes de voltaje, sistemas resistores, bobinas, etc. Entonces, dentro del componente electrónico podemos tener dos o más terminales en los cuales fluye una carga de voltaje, un nodo donde concurren más de dos conductores, la rama es donde concurren más de dos conductores, y vamos a enfocarnos ahorita en componentes pasivos, o sea que, pasivos que no existe una fuente interna de energía, necesitan de una fuente exterior, ¿no? El generador o voltaje, que lo vamos a representar de esta manera, con la letra B para voltaje, con la letra I de corriente, intensidad. El resistor o resistencia
es vamos a usar esta simbología. Pueden ser cualquiera de estas dos. Nosotros vamos a usar esta de aquí, en donde se hace pasar un voltaje y vamos a usarlo con la letra R y está basado en la ley de Ohm, que relaciona voltaje, intensidad y resistencia con esta simbología relaciona la intensidad del voltaje de esa resistencia entre la resistencia, o en función del voltaje del resistor sería igual a la intensidad por la resistencia. Hay también variables llamados también potenciómetros o pot, que se representan de esta manera. El otro componente que vamos a utilizar es el capacitor o condensador para almacenar energía en forma eléctrica, y estas son las simbologías más utilizadas. Y entonces usa la letra C y la unidad son los faradays, y esta es su modelación para modelar la intensidad de corriente que corre. Entonces el factor de capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, o en términos del voltaje del capacitor 1 sobre C de la integral de la intensidad de corriente. La bobina, igual tenemos acá sus formas de representación. Se usa la letra L, que usa unidades de henrios. La letra H, este es su modelo matemático. La intensidad va a ser igual a 1 sobre L, la integral del voltaje que pasa por la bobina, o en forma del voltaje sería igual a L por la derivada de la intensidad. Ahora, cuando hablamos de análisis de circuitos, un método que se puede utilizar es el método de mallas. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí: dos resistencias, una entrada de voltaje, y se utiliza la ley de Kirchhoff, que establece que la suma de los voltajes alrededor de esa malla cerrada tiene que ser 0. Entonces, el primer paso se establece el sentido de la corriente. Vamos a poner este sentido, a horario o antihorario, que ustedes elijan, y de ahí se seleccionan la propiedad polaridad positiva, en este caso tomamos así, de la izquierda a la derecha, de cada componente, positiva, negativa, y en este caso es negativa, positiva, ¿no? Entonces, por donde entra la corriente, se va a tomar el signo y cómo sale, ¿no? Luego se aplica la ecuación de Kirchhoff a esta malla, tomando en cuenta ese signo. Entonces empezaríamos con nuestro voltaje, que sería el voltaje de entrada. Entra por aquí la intensidad, sería negativo. Entra por aquí la intensidad, este sería positivo. El voltaje por la resistencia 1, más, entra por aquí positivo, por el voltaje de la resistencia 2. Todas tienen que sumar 0. Y aplicando la ley de Ohm para las resistencias, el voltaje de una resistencia es igual a la intensidad por la resistencia. Sustituyéndola, nos quedaría de esta manera. Esto en el dominio del tiempo, por eso usamos para diferenciar esta letra T, ¿no? No es que se multiplique, sino que es función del tiempo. Los constantes son R1 y R2, esas no cambian. Las únicas que son variables es el voltaje y la intensidad de corriente. Y realmente lo que se busca con estos sistemas, que son fáciles de determinar y que también permiten su rápida modelación, porque son sistemas lineales, a su forma de función de transferencia, donde se busque la relación entre la salida y la entrada, llamadas así generalmente, Y sobre U, en términos de Laplace, y que en diagramas de bloques se representan así: la entrada U, la salida Y, y en medio tenemos el bloque de la función de transferencia, que representa esta multiplicación. La entrada por la función de transferencia nos daría la salida. Entonces, aplicando Laplace a nuestra ecuación que tenemos aquí, de dominio del tiempo, tendríamos esta solución que, poniéndola en la forma que queremos de dividir la salida entre la entrada, nuestra salida va a ser la intensidad y nuestra entrada va a ser el voltaje. Al final tendríamos nuestra representación ahora en el dominio de la frecuencia, donde este factor de aquí representaría la función de transferencia. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ahora tenemos un capacitor
Y vamos a ver su respuesta también, simulada en MATLAB y Simulink con estos parámetros, a una entrada a escalón de 10 volts de entrada. Entonces, el primer paso es encontrar la ecuación que rige la malla a través de la ecuación de Kirchhoff. Vemos los voltajes, atravesemos nuestro sentido de intensidad. Encontramos las modelaciones matemáticas para las resistencias. En este caso es esta, que es intensidad por resistencia, y la del capacitor, su representación de voltaje sería 1 sobre C por la integral de la intensidad. Esto pues lo sustituimos en nuestra ecuación de Kirchhoff, quedando esta ecuación, todo en el dominio del tiempo todavía. Como vemos aquí, voltaje y intensidad son nuestras variables del tiempo, quedando esta, sí, nuestra ecuación en el dominio del tiempo. Vamos ahora a usar la transformada de Laplace, aplicando Laplace a cada uno de los términos, ocupando el teorema de linealidad y suponiendo condiciones iniciales 0, nos quedaría de esta manera, agrupando para representar nuestra intensidad en función del voltaje y de los parámetros del sistema. Esto en el dominio ya de la frecuencia. Ahora, pasando a la función de transferencia, esta es nuestra representación de diagrama de bloques. La entrada es el voltaje, la salida es la intensidad. Estamos buscando esta relación matemática. Y entonces, reagrupando, quedaría esta nuestra función de transferencia. Como vemos, es una función en el dominador lineal. Y ahora vamos a ver su simulación. En simulación, como se acuerdan, en un programa en MATLAB, puede ser en un programa guión, no necesariamente una función, es un programa guión, un script. Aquí el primer comando, borramos cualquier variable que exista, borramos pantalla, establecemos los parámetros de resistencia, de capacitancia, establecemos la entrada del voltaje que son 10 volts, el tiempo de inicio y final de la simulación, vamos a hacerlo en 10 segundos, y establecemos, almacenamos en T, por medio de este ciclo for compacto, de punto en uno en la variable T, y establecemos nuestra función de transferencia en forma de matricial. Entonces el numerador, vamos a llamarlo así, num, es la parte C, que es la primer componente de S, 0 la independiente, como vemos acá, no hay independiente 0, y el denominador va a haber un C por R, que es la parte que multiplica la primera variable dependiente, el lineal, y luego hay un valor de 1 de la variable independiente. Esto nos va a ayudar a formar la función de transferencia, que la vamos a almacenar en la letra G, y el sistema dinámico, o sea la respuesta ya, va a ser U por G, y entonces vamos ahora a graficar. Entonces Y va a ser la respuesta a una función entrada del sistema dinámico, función unitaria de un sistema dinámico evaluado en el tiempo t, como lo vimos acá, ¿sí? Donde el gráfico de la salida sería definido por una figura con un gráfico con horizontal el tiempo, la vertical sería la respuesta, y B sería el color que estamos usando del gráfico. Queremos que haya límites, o sea, vaya de 0 hasta T2, nuestra horizontal, y máximo 1.5 del máximo valor que tengamos de la respuesta. Entonces estos son nuestros resultados. Como no le puse punto y coma a la función de transferencia, que esta es la palabra reservada que tiene MATLAB para calcular esta, va a mostrar en nuestra ventana de comandos, y esta es nuestra función de transferencia, que coincide con la que habíamos obtenido en forma teórica, y esta es la gráfica que vamos a obtener en 10 segundos de la respuesta del sistema. Entonces, esta es la intensidad que va a sufrir a un voltaje de 10 volts. Ahora, igual lo podemos hacer aquí con MATLAB Simulink. Entonces, con MATLAB Simulink podemos nosotros ahora usar nuestro diagrama de bloques, usando como entrada una función escalón, donde inicia en 0
y va a tener un valor inicial en 10 y 10, que es la entrada de 10 voltaje, 10 volts de voltaje, y vamos a jalar el voltaje de función de transferencia dentro de nuestro bloque de librerías de bloques continuos, y en esta vamos a dar de alta el numerador con la parte lineal y la parte independiente, y el denominador con la parte de lineal 5 y la parte independiente de 1. Y agregamos un gráfico de salida, un scope, para mostrar resultados. Entonces, cuando le damos Run, esta va a ser nuestra solución que coincide con lo que habíamos obtenido por medio del programa en ALLA. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a agregar una bobina. Vemos acá. Aquí vemos su valor de la bobina, un Henry. Igual vamos a hacer su modelado, su función de transferencia, y vamos a también hacer sus modelaciones en MATLAB y MATLAB Simulink. Entonces, de nuestro circuito vamos a usar también igual la ley de Kirchhoff. Entonces, suma de voltajes va a ser igual con 0, tomando este lado por donde entra y por donde sale nuestros componentes. Y ahora necesitamos agregar, aparte del resistor y del capacitor, nuestra bobina, que tiene definido por esta ecuación. Ya definido en forma de Laplace sería de esta forma, ¿no? Entonces, en el dominio del tiempo tendríamos nuestra ecuación que regiría este circuito eléctrico. Entonces vamos a usar Laplace con condiciones iniguales a 0, componente a componente, quedándonos al final agrupado de esta manera. Esto en el dominio ya de la frecuencia, donde nuestras variables serían el voltaje y la intensidad, ¿no? Estamos pensando que la intensidad es la salida y el voltaje es nuestra entrada, para generar la función de transferencia, que reagrupándola de nuestra ecuación anterior, quedaría de esta manera, ¿no? Ahora tenemos una forma cuadrática en el denominador de nuestra función de transferencia y una forma lineal en nuestro numerador. En el programa, entonces tenemos que cambiar ahora que todo quede igual, excepto que necesitamos agregar la parámetro de la bobina, y tenemos que nosotros agregar ahora en nuestro denominador la parte cuadrática, o sea, LC, luego la parte quedaría igual, la parte lineal y la parte independiente. Todo esto queda igual, resultando esta nuestra simulación, con esto como nuestra ecuación de la función de transferencia. En MATLAB Simulink, de igual manera, dejamos igual nuestro bloque de función escalón de entrada a 10 volts, y cambiamos ahora también nuestra función de transferencia para que ahora el denominador sea una función cuadrática de esta forma. Entonces, de igual manera, de la corrida que hagamos en 10 segundos y viéndolo del bloque de osciloscopio, vemos nuestra salida. Bien, vamos ahora a ver los sistemas electromecánicos. En un sistema electromecánico típico que se estudia al principio, pues son los motores de corriente directa, ya que ellos están formados de una parte mecánica, que es el rotor y la carga que puede tener, que tiene que arrastrar, y la parte de un circuito llamado circuito de la armadura, para tiene como entrada generalmente un voltaje y hacer que gire un rotor a cierto movimiento, velocidad, posición y velocidad. Entonces forman un híbrido con partes eléctricas y mecánicas, y que necesitamos nosotros modelarlos en muchas de las ocasiones. Entonces, al final este motor tiene una parte eléctrica, generalmente su entrada es un voltaje de entrada, y va a tener una parte mecánica de salida, que es el movimiento que buscamos en el rotor, en el eje de salida del motor. Mostrado así, como en forma angular, la posición y velocidad, que puede también estar afectada por esta amortiguación viscosa. Y entonces, dentro de los componentes eléctricos y mecánicos que vamos a ver, pues va a estar la parte de una resistencia, una bobina,
y vamos a tener aquí lo que es conocido como un campo electromagnético electromotriz generado por un campo fijo, vemos acá, que aquí hace la transformación. O sea, aquí esta parte, por medio de este circuito eléctrico, genera un voltaje electromotriz que a su vez transforma a un par torsor eléctrico, que hace que se genere un movimiento del rotor, afectado por pues la fricción viscosa del ambiente, ¿no? Si no es que no tiene nada montado. Entonces vamos a ver cómo se modelan este tipo de sistemas. Vamos a pasar con primeramente la parte de modelación. Vamos a tener su modelo matemático, y de tal manera que de este modelo pues solamente tengamos estas dos variables, que es lo que buscamos realmente: el voltaje de entrada y la posición de salida que va a tener el rotor. Y vamos a poner dos situaciones, una cuando la bobina es diferente de 0 y otra cuando es igual con 0. O sea, el valor es muy pequeño y que podemos eliminarlo. Entonces, de aquí tenemos nuestro circuito de la armadura. Vamos a analizar primeramente el puro circuito, la parte eléctrica, usando nuestra ley de Kirchhoff, suma de voltajes igual con 0. Vemos que tenemos 4 componentes: el voltaje de entrada, el voltaje que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por la bobina y el voltaje que pasa por la contrafuerza electromotriz. Y tenemos sus representaciones de la resistencia, intensidad por el factor de la resistencia, y de la bobina, L, el factor de la bobina, por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Todo en función del tiempo. Esto nos quedaría al final esta primera ecuación, que vamos a llamar la ecuación 1 de la parte puramente eléctrica. Ahora vamos a analizar la parte mecánica, que es con respecto en este caso al rotor. Entonces el rotor es un componente rígido con un momento de inercia I, M, que está afectado por un torsor eléctrico que viene de esta armadura hacia un movimiento angular de posición y velocidad, y afectado por un amortiguador también torsional con un coeficiente beta t. Entonces esta parte se analiza a través de las ecuaciones de Lagrange-Jules que hemos visto para un cuerpo rígido en rotación pura, que de esa sabemos que nos va a quedar esta ecuación: el momento de inercia por la aceleración que va a tener este cuerpo en rotación pura, igual al torsor de entrada, en este caso el torsor eléctrico, menos el torsor generado por el amortiguador torsional. Viéndolo aparte, lleva el signo negativo porque se afecta, va en contra siempre del torsor de entrada, y vamos a ponerlo lineal de tal manera que siga la ley de Hooke y que sería igual de la multiplicación entre este factor por la velocidad de rotación que va a tener el eje. Entonces, sustituyéndolo, al final esta sería nuestra ecuación de la parte mecánica, la ecuación diferencial. Vemos que es una ecuación diferencial segundo orden, no homogénea, pero lineal. Vamos a llamar la ecuación 2. Entonces tenemos hasta ahorita dos ecuaciones, y ahora vamos a ver cómo se enlazan estas partes, ¿no? Tenemos una ecuación de la parte eléctrica, una ecuación de la parte mecánica, y ahora vamos a ver su enlace que va a ocurrir, y este es el enlace que ocurre entre estos dos. Entonces, una primera enlace que podemos ver aquí es entre lo que es el voltaje eléctrico y que tiene una relación directa con la velocidad de giro. Hay una relación. Entonces, mientras más voltaje exista, más velocidad va a tener de giro del motor. Y esto pues podemos usar una relación muy básica que es comúnmente usada. Es una relación lineal a través de una constante de proporcionalidad que vamos a llamar Chi, entre lo que es el voltaje y el giro, la velocidad de giro del rotor. Otro enlace que vamos a ver es a partir del par torsor eléctrico. Entonces el par torsor eléctrico tiene una relación directa con la intensidad de corriente. Entonces, de igual manera, vamos a hacerlo lineal. Entonces, a mayor par torsor, mayor intensidad va a demandar del circuito, y vamos a hacerlo con una constante que vamos a llamar la Kt. Y despejando la intensidad nos quedaría aquí la otra ecuación, la ecuación 4.
Entonces, estas dos ecuaciones, la 3 y la 4, vamos a incluirlas en nuestras ecuaciones anteriores. Entonces, de la ecuación 1 de la parte eléctrica, vamos a sustituir la ecuación 3 de la parte eléctrica, que era era la parte del voltaje eléctrico. Entonces, tuvimos aquí el voltaje eléctrico, quedándonos ahora en función de esta constante eléctrica por la velocidad de salida del rotor. Y luego vamos a estudiar la ecuación 4 en esta misma ecuación, que tiene que ver con la intensidad que relaciona con el torsor eléctrico y su constante. Entonces aquí estuvimos. Y entonces ahora vamos a estudiar la ecuación 2, que tiene que ver con la ecuación mecánica que habíamos obtenido ya con el torsor eléctrico. Entonces vamos a estudiar ahí, que es el torsor de entrada a nuestra parte mecánica. Estuvimos de nuestra ecuación dinámica y ya tenemos nuestra ecuación en función del tiempo todavía, con aplicando las derivadas correspondientes, desarrollándolas y agrupándolas. Finalmente tendríamos ya el modelo matemático que define todo en función del tiempo, este componente híbrido electromecánico de un motor de corriente directa muy básico, ¿no? Donde, si nos damos cuenta, esta es una ecuación diferencial de tercer orden, lineal, pero no homogénea, ¿no? Entonces, para el caso donde vamos a enfocarnos al caso cuando L es muy pequeño, o sea, la constante de la bobina, que podemos aproximarlo a 0, entonces vamos a eliminarla de nuestra ecuación, de nuestro modelo matemático del motor de corriente directa, que al final nos quedaría ahora una ecuación de segundo orden. Segundo orden, igual, lineal y no homogéneo. Entonces esta es la que vamos a usar para ahora, en otro ejemplo que vamos a hacer, para encontrar su función de transferencia. Entonces la función de transferencia que generalmente se solicita es ahora relacionar entonces como entrada el voltaje que tiene la armadura y la salida a una posición angular del rotor. Entonces, partiendo ya de la ecuación anterior que acabamos de encontrar con un valor de la constante de la bobina muy pequeño, vamos a aplicar ahora la función, queremos encontrar esta función de transferencia, decíamos, voltaje de entrada, ángulo del rotor de salida. Para esto pues, necesitamos pasar nuestra ecuación que tenemos en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia por medio de la transformada de Laplace, término a término, y suponiendo condiciones iniciales 0, quedaría de esta manera. Entonces, al final transformamos nuestra ecuación diferencial, en este caso segundo orden, lineal, homogénea, a un polinomio en función de la variable s de segundo grado, que nos permite al final agrupar nuestras variables θ y voltaje en términos de Laplace. Esto dándole la forma de la función de transferencia, salida como el ángulo, entrada como el voltaje. Esta sería nuestra función de transferencia. Entonces vemos una función de transferencia que tiene como numerador una constante, denominador un polinomio de segundo grado, sin componente lineal, independiente. Ahora, continuando con el mismo ejercicio, vamos a suponer que ahora vamos a modelarlo. Queremos modelarlo por medio de MATLAB y Simulink con estos parámetros. Vamos a suponer que estos parámetros ya los encontramos o nos dan y suponemos una entrada tipo escalón de 12 volts de voltaje por 5 segundos. Entonces, de la función de transferencia que ya obtuvimos, esta es la que vamos a usar en nuestro programa, ya en términos de la frecuencia. Nuestro programa ahora se va a enfocar a esta función de transferencia de este motor de corriente directa y entonces tenemos que dar de alta los parámetros, incluyendo ahora lo que es, aquí puse de todas maneras, aquí agregué la que es la bobina, que realmente no la estamos usando, pero si intentamos saber el momento de inercia del rotor, también el parámetro de fricción viscosa que estamos modelando y las constantes, constante eléctrica, la constante del torsor y nuestro voltaje de entrada
en un tiempo de 0 a 5 segundos. Aquí definimos nuestra función de transferencia, la parte cuadrática, la parte lineal, y en este caso tenemos 0 como la parte independiente del polinomio del denominador. Aplicamos igual nuestra función de transferencia, nuestro sistema dinámico, nuestra salida, y entonces hacemos nuestras gráficas. Esta sería entonces nuestra gráfica de respuesta de este motor de corriente directa con esos parámetros sujeto a esta función de transferencia. Si lo quisiéramos hacer en MATLAB, de igual manera, lo haríamos con diagramas de bloques. El sistema es el mismo. Tenemos una entrada tipo función escalón, ahora de 12 volts de entrada, inicio y final. Y nuestro diagrama de bloques tendríamos que definirlos con los valores que definen nuestro modelo teórico. Acuérdense que en este caso salió una constante en el numerador y en la parte del denominador va a quedar una tipo cuadrática con un término independiente como 0, para que coincida con nuestra función de transferencia obtenida teóricamente y numéricamente. De igual manera, cuando hagamos la corrida del programa de Simulink, vamos a obtener igual la misma respuesta que hemos obtenido con el programa de MATLAB. Entonces, con esto, pues, tenemos las bases ahora para resolver problemas de sistemas electromecánicos, como una primera instancia de estos tipos de sistemas de motores de corriente directa. Entonces, para que puedan repasar lo que hemos visto aquí y puedan ustedes reproducirlo en sus problemas. Entonces, este sería el fin del tema 5 de sistemas electromecánicos. Queda restando solamente 2 más temas que vamos a analizar. Ya con lo que hemos visto del repaso de MATLAB, una pequeña aplicación de MATLAB y con los modelos que hemos visto eléctricos y mecánicos, podemos ya tener las bases para poder empezar a aplicar la parte ya de control.